Muy buenas noches y bienvenidos a Fondo. Desde que se iniciaron las negociaciones entre el gobierno y las FARC hace 2 años, es la primera vez que el presidente la suspende de manera unilateral debido al secuestro del general Rubén Alzate, un abogado, un cabo del ejército y 2 soldados, estos últimos quienes fueron liberados hoy en Arauca. Sin embargo, continúa la incertidumbre de los otros secuestrados y del futuro que tendrá el proceso de paz. ¿Es posible una negociación en medio del conflicto? Opinen @Teleantioquia, numeral a Fondo. Bienvenidos. En octubre de 2012 comenzaron las negociaciones oficialmente entre el gobierno nacional y las FARC. Pero cuando este proceso de paz estaba a punto de cumplir 2 años, los diálogos fueron suspendidos. El detonante fueron los secuestros del general del ejército Rubén Darío Alzate Mora, la abogada Gloria Urrego y un cabo. Además, los soldados Paulo César Rivera y Jonathan Andrés Díaz. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, no podrán viajar a La Habana. A las FARC les exijo, y no solo yo, se los exige nuestra nación y toda la comunidad internacional, que demuestren su voluntad de paz con acciones y no solo con palabras. Los 3 fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo que se mueve en ejercicio de sus funciones en área de operaciones de guerra. Los 2 soldados fueron liberados hoy en Arauca, mientras que el general Alzate y la abogada Urrego permanecen en poder de las FARC. Esto hace que continúe la tensión, la crisis en el proceso de paz, situación que para algunos analistas es común en negociaciones como esta. Para otros, los secuestros sumado a hechos como el ataque en Gorgona que dejó a un policía muerto son errores cometidos por las FARC que afectan el proceso de paz. He partido de una premisa, y es que las FARC tienen vocación de diálogo, pero no tienen vocación de paz. Y todos los antecedentes nos demuestran eso. Las FARC dialoga, Tlaxcala, Caracas, el Caguán, diálogos, pero no concretos. Este mismo proceso había empezado con un proceso que iba a ser muy breve, acaba de cumplir 2 años, falta casi la mitad según los esbozos que hacen los negociadores. Estos hechos son los hechos más graves que se han dado a lo largo de todo el proceso de paz. La retención de un general o el secuestro constituye un hecho muy grave. Sin embargo, las reacciones tanto del gobierno como de las FARC frente al hecho han sido muy positivas en el sentido en que han indicado que es necesario encontrar una solución rápida a ese problema. Pese a que desde el inicio se estableció una negociación sin cese al fuego, hoy justamente esta situación divide al gobierno y a las FARC. Sin cese bilateral de juego, las que el presidente llama reglas de juego no pueden operar solo para las fuerzas del Estado. Todo lo que implican operativos en la zona hace más difícil que las comunicaciones puedan hacerse con rapidez. Lo que pasa en Colombia hay que resolverlo en Colombia. Aunque estamos negociando en medio del conflicto, las FARC tienen que entender que a la paz no se llega reproduciendo las acciones violentas y minando la confianza. Los delegados de Noruega y Cuba, países garantes de la liberación, declararon que llegaron con prontitud a un acuerdo que permita el regreso del general, la abogada y el cabo. Entre tanto, el proceso de paz tiene en vilo no solo a negociadores, sino a todo un país que anhela finalice la guerra que por más de 50 años ha dejado dolor y muerte. Muy bien, y para analizar este tema, el de la suspensión de los diálogos debido a estos recientes secuestros, nos acompaña hoy Julio González. Él es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Julio, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenas noches. También nos acompaña Max Yuri Gil, él es magíster en Estudios Políticos e investigador de la Corporación Región. Max Yuri, gracias por estar en A Fondo. Buenas noches, don Rivas. Muchas gracias por la invitación. La pregunta, ¿es factible lo que hizo el gobierno Santos, haber suspendido las negociaciones después del secuestro del general? Julio. Pues en una negociación de paz es posible esperar cualquier cosa. Uno revisa la historia de este proceso y se da cuenta, por ejemplo, que en las conversaciones previas a la formalización de los diálogos en La Habana ocurrió precisamente la muerte de Alfonso Cano y, sin embargo, las guerrillas continuaron en la negociación. Este incidente pues tiene de peculiar un alto grado simbólico, primera vez que un general de la República es capturado por la subversión,
Pero yo creo que estos eran los costos previsibles de hacer una negociación en medio del conflicto, tal como lo acordaron las dos partes. Es de esperar, y uno supondría que una vez se instalan unas negociaciones, empiezan unas conversaciones, es esperable que las partes reduzcan su accionar militar, pero desafortunadamente no ha ocurrido así, y entonces estos son costos que yo creo que habría que haber tenido en cuenta, que son previsibles, y particularmente me pareció un poco exagerada la reacción del gobierno. Perfecto, Max Yuri. Mira, yo creo que el gobierno colombiano tiene una enorme presión por parte de sectores enemigos del proceso de paz, tanto al interior de la institucionalidad como en otras fuerzas políticas del espectro colombiano. Y creo que de alguna manera el presidente Santos lo que hace con la suspensión es no dar pie a que estos sectores incrementen las críticas al proceso. Pero en segundo lugar, creo que hay un elemento que es importante también considerar, y es que el gobierno colombiano le ha vendido a la población la idea de que este iba a ser un proceso rápido, barato, más o menos que se iba a definir de una forma muy inmediata. Inclusive hay expectativas de que el año pasado se estuviera firmando, pues claro. Se lanzó, digamos, el famoso referendo, y fue una propuesta que se estaba pensando para ser planteada a los colombianos en las elecciones de este año incluso. Claro, y yo creo que eso no responde a la situación que tenemos. Nosotros tenemos un conflicto armado degradado en el cual las FARC han perdido iniciativa militar estratégica, pero indiscutiblemente se mantienen como una fuerza insurgente con poder, con combatientes y con presencia territorial. Y en esa medida creo que la agenda y el modelo de negociación tiene que dar cuenta de esa realidad. La opinión pública, les pregunto, ¿la opinión pública hubiera soportado, digamos, no suspender, digamos, el proceso ante el secuestro de un general? Yo creo que la opinión pública, un poco el gobierno colombiano tiene la posibilidad de moverla en una determinada dirección. El solo hecho de abrir conversaciones y negociaciones con las FARC, el gobierno colombiano se gastó una parte del capital político. El sostenimiento durante estos 2 años, el reconocimiento del marco jurídico, la discusión sobre el delito político, sobre un conjunto de asuntos que están en la agenda. Ahora bien, lo que creo es que realmente a medida que se va acercando el momento en el cual hay que tomar decisiones más de fondo, se incrementan las tensiones en el país. Julio. Sí, y yo creo además que la impresión que tengo ahora es que, por paradójico que parezca, este incidente ha mostrado unas cosas muy positivas. Yo creo que se hizo evidente que los progresos que ha habido en las negociaciones son significativos, que de alguna manera hay cosas bastante difíciles de reversar. No hay que olvidar, por ejemplo, que esta es la primera conversación entre el Estado colombiano y la subversión, donde las víctimas ocupan un lugar importante, y eso ya es un hecho que significa una serie de consecuencias jurídicas y políticas que yo creo que hacen más difícil inclusive que este proceso se termine. De hecho, las primeras voces que se manifestaron por la continuidad del proceso, a pesar de las dificultades con la retención del general y de las otras personas, eran las organizaciones de víctimas. Entre todo lo que estaba previsto en la agenda, obviamente pues uno de los temas duros que falta por tratar es el de la justicia transicional. Pero la justicia transicional pues no es simplemente discutir si va a haber cárcel o no, sino que es un concepto mucho más complejo. Entre lo que más importante aparece es qué respuesta se les da a las víctimas, y de hecho pues la ley de restitución de tierras, a pesar de que no se deriva de las conversaciones, es un ingrediente hoy en la posibilidad de resolver el conflicto. Por supuesto, pero antes de avanzar un poco en ese tema de la justicia, que es muy importante, ¿qué tanto, digamos, mina un hecho como este, el secuestro del general, el soldado, la abogada, el cabo, digamos, qué tanto mina la credibilidad de la opinión pública un hecho de estos? Es decir, la gente, digamos, nuevamente tiene dudas sobre que esto pueda llegar a un buen término con estas acciones de guerra, por así decirlo, en medio de la negociación del conflicto. Max Yuri. Mira, yo creo que esto pone de presente un problema del proceso de negociación en el marco del conflicto armado.
era mucho más favorable si esto lo hiciéramos con un cese al fuego bilateral decretado por las partes de tal manera que ellas se concentraran en la negociación y no hubiese hechos de guerra. Yo creo que es importante rescatar que en el periodo del proceso de paz en el Caguán, quienes solicitaban el cese al fuego era el Estado colombiano y las FARC no aceptaron el cese al fuego y por el contrario persistieron en una estrategia de guerra en todo el país. Hoy en día el gobierno colombiano es el que se niega al cese al fuego de alguna manera demostrando que hay una correlación de fuerzas militar favorable. Creo que hechos como este... Pero digamos, la pregunta muy concreta es, nuevamente, digamos, lo que ha sucedido con las FARC no mina la credibilidad en el proceso por parte de la opinión pública, un poco. Yo creo que hay un problema ahí y es que ha sido muy mal presentados los hechos. Creo que hay una confusión sobre lo que ha pasado, porque lo que no se puede esperar es que un proceso de negociaciones en el marco del conflicto armado signifique que la fuerza pública tiene carta abierta para desarrollar acciones militares y la insurgencia se tiene que quedar quieta. O sea, creo que desafortunadamente eso es la guerra. Y hechos como la retención de los soldados en Arauca o la retención del general en el Chocó son hechos de guerra, ¿cierto? Que lo que pasa es que en el derecho penal colombiano no existen, pero en el derecho internacional humanitario sí. Pero digamos, y ahí voy a la pregunta porque ya otros procesos se han terminado precisamente por secuestro. ¿Existe efectivamente ese temor en la población colombiana que nuevos actos de estas características puedan dar al traste con el proceso? Julio. Sí, no, yo creo que esos riesgos existen y uno pues tampoco puede desconocer que este es un proceso que tiene enemigos muy fuertes que están dispuestos a sacar provecho de cualquier dificultad. Lo otro es que a veces medir la opinión pública es muy difícil porque es muy velidosa y probablemente, inclusive uno podría decir, el hecho de que frente a los 2 soldados que estaban secuestrados en Arauca se haya podido cumplir en un término muy razonable, relativamente muy breve su liberación, eso podría fortalecer la confianza de las personas y de la opinión pública sobre el proceso. Digamos aquí, desgraciadamente, a veces la información es la primera víctima de todos estos episodios. Por supuesto. Y es muy difícil saber para uno, pues, que es un observador distante y que no tiene, pues, acceso a muchas cosas, saber exactamente qué está pasando en el Chocó en este momento y si tienen razón las guerrillas cuando sostienen que no ha sido posible adelantar el proceso de liberación del general y sus acompañantes porque hay una ofensiva militar perturbadora o obviamente pues también se podrá decir que la guerrilla está poniendo trampitas y cosas, entonces eso también depende mucho de subjetividades y de percepciones y de cómo a la gente se le entregue la información y la reciba. Muy bien. Porque obviamente pues nadie va a esperar que si, como algunos dicen, inclusive habitantes del Chocó que los entrevistan los medios, de que hay bombardeos, combates, pues eso no es un ambiente para hacer una operación tan compleja como la liberación de las personas. Claro que sí. Dentro de un momento vamos a seguir continuando, Max Yuri, Julio, sobre este tema. Vamos a seguir hablando a fondo sobre la suspensión del diálogo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Muy bien, continuamos en A Fondo analizando la situación generada a raíz de esta suspensión de los diálogos de paz entre el gobierno y las FARC. Nos acompaña Julio González, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, y Max Yuri Gil, investigador de la Corporación Región. Max Yuri, lo han planteado las FARC. ¿Es posible negociar o es posible, digamos, un cese bilateral al fuego como ya lo vienen planteando desde La Habana? El problema de un cese bilateral al fuego, que en principio uno podría estar de acuerdo con él, porque evidentemente podría contribuir a facilitar y ambientar la negociación, es fundamentalmente en 2 sentidos. El primero, que desplaza la atención de las partes de la agenda sustantiva temática hacia un asunto procedimental del cese al fuego. Pero en segundo lugar, en un contexto como el colombiano,
donde hay otras organizaciones ilegales, el tema de la verificación de un cese al fuego bilateral se convierte en un asunto de una enorme complejidad, implicaría un despliegue en terreno de fuerzas neutrales frente a la confrontación, pueden ser del sistema de Naciones Unidas o una cosa similar, que permita investigaciones serias, creíbles sobre las denuncias, y esto se podría facilitar si hubiera una concentración de las tropas de las FARC en unos determinados territorios, pero eso, digamos, concentración no va... y verificación Claro, también, ¿cierto? digamos que se concentren de tal manera que la información sobre actos de posibles violaciones al cese al fuego puedan ser contrastadas de manera rápida en el terreno. Y esto no es fácil. Entonces, yo creo que un poco es evidente que el proceso tiene problemas de legitimidad y que frente al reto de la legitimidad... ¿Cuáles son los problemas de legitimidad? No, yo creo, mira, los procesos de paz en todo el mundo, cualquier proceso de paz, genera fracturas muy profundas en la sociedad. Si uno mira la Alemania posguerra, la España posfranco, Guatemala posguerra civil, Argentina y Chile posdictadura, en cualquiera de esas las sociedades se dividen frente a la salida. Entonces, lo que nosotros tenemos es un reto muy grande y es cómo blindamos el proceso para que haya un respaldo frente a él. Y yo creo que en esa medida es muy importante que las partes, más que un cese bilateral al fuego, asuman de manera unilateral un desescalamiento de la confrontación, aclimatar un poco el ambiente para eso. Las FARC han decretado 5 treguas, ¿cierto? Sería muy importante que ahora, por ejemplo, para esta nueva temporada de Navidad, las FARC de nuevo hicieran un cese unilateral al fuego, que como lo han demostrado diferentes investigaciones, lo ha cumplido esa organización de manera muy íntegra. ¿Qué tan importante, por ejemplo, es la aplicación del derecho internacional humanitario en este momento, a esta situación que se está viviendo con el secuestro de este general, que inclusive a la luz del derecho internacional humanitario no es precisamente un secuestro? No, yo creo que esa es una de las grandes confusiones que se ha creado, de pensar que es que estamos hablando de secuestros como si estuviéramos hablando en una situación de no guerra. Y yo creo que el derecho internacional humanitario, en la medida que es un instrumento para disminuir los horrores de la guerra, debería ser implementado cada vez mayormente. Y estoy completamente de acuerdo con Mas. Me parece importante que, aparte de ese acuerdo grande que debería salir de La Habana, las partes podrían empezar a hacer acuerdos pequeños y minúsculos por zonas territoriales, por temporadas, digamos, Navidades. Y porque es que, digamos que la misma liberación de los 2 soldados de Arauca demuestra la posibilidad de hacer un acuerdo parcial sobre un punto específico. Eso se podría ir multiplicando y eso generaría confianza. Eso podría generar confianza. Una pregunta muy clave aquí es qué tanto, digamos, están unidas las FARC en este momento. Es decir, los frentes que hay en este momento en Colombia le copian, digamos, a ese secretariado y obviamente a los negociadores que hay en La Habana, Max Yuri. Yo creo que hay una evidencia de eso, y es que las 5 treguas que las FARC han decretado en el país las han cumplido prácticamente en su totalidad. Claro. Y eso demuestra que inclusive el bloque sur, que siempre se ha argumentado que tiene fracturas y todo, no es cierto. O sea, el bloque sur se comporta de manera disciplinada. Ahora, ninguna organización en el mundo se ha desmovilizado en un 100%. Siempre existen sectores que se quedan o en la criminalidad o que asumen un poco la defensa genuina de los intereses por los cuales se levantaron en armas. Aquí lo importante es que las FARC se desmovilicen de manera integral y asuman su transformación en una organización política, y que los remanentes que queden pues sean tratados como expresiones de delincuencia común. En ese paso de justicia transicional, precisamente, ¿qué es lo que viene? ¿Qué viene después del proceso? ¿Cuál debe ser el paso? Yo creo que en eso también hay demasiadas prevenciones y demasiadas desinformaciones. Mucha gente confunde justicia transicional con aplicar un derecho penal disminuido, y entonces dicen unos días, no. Inclusive el término justicia es un término ahí muy equívoco, porque nosotros asociamos justicia a castigo. Claro. Justicia, yo diría, la mejor justicia es que no vuelva a haber víctimas. Se le hace justicia. Pero debe ser diferente la justicia para el raso o para los que cometieron delitos de lesa humanidad, por ejemplo. Yo creo que tienen obviamente unas responsabilidades distintas y naturalmente mayores a aquellos que tenían una jerarquía en la organización. Ellos, por ejemplo, tienen muchísima más responsabilidad frente a la verdad, porque saben más de ello. Tienen más responsabilidad en la reparación, que no tienen que ser económica necesariamente. Yo creo que
Las reparaciones simbólicas en un proceso de reconstrucción son más importantes que la plata. A veces una reparación económica es comprar el precio de la sangre y, por supuesto. y eso poco puede ayudar a la reconciliación. ¿Cuál debe ser el paso que deben dar en este momento, ante este escenario que se está planteando en este momento, cuál debe ser el paso que debe dar el gobierno y las FARC? Yo creo que en lo inmediato son dos cosas. Lo primero, reanudar las negociaciones, Sí. es decir, que el gobierno levante la suspensión, organice el desplazamiento de la comisión negociadora y que las partes sigan en la agenda, en el punto de víctimas, que es donde van. Y en segundo lugar, que desescalemos la confrontación, porque si no, sucesos Claro. como estos se van a seguir presentando en el futuro. Julio, muy corto. ¿Cuál debe ser el paso a seguir en este momento, en esta suspensión que está planteada para remediar lo que está pasando? Yo creo que la negociación hay que seguirla y me parece importante lo que dice Marx. Yo creo que habría que ir haciendo pequeños acuerdos provisionales. Hay un tema y es que también la opinión pública va diciendo esto se está alargando en el tiempo y hay un desgaste de la opinión pública. Esto hay que ponerle fechas, Julio. Sería lo deseable, pero es que no nos podemos olvidar que es un conflicto de muchos años y son temas demasiado complejos. Y obviamente hay que entender, el gobierno tiene un ritmo temporal distinto de elecciones, de términos, la guerrilla no. Mira, la mayoría de los procesos en el mundo han durado varios años, ¿cierto? A no ser que sea la rendición de los tigres tamiles, Por supuesto, ejemplo. sí. Pero en este caso yo lo que creo es que es muy importante que las FARC y el gobierno entiendan que si pueden agilizar signos de buena voluntad y avanzar en evacuar puntos de la agenda, por ejemplo el tema de víctimas va a ser muy importante, el acuerdo que surja de ahí, podemos estar mirando un horizonte de corto plazo para la firma. ¿Esto debe ser refrendado por los colombianos? Definitivamente. Es lo deseable y yo creo que un proceso de esto, si no tiene un apoyo de la sociedad, es inútil. No va. Sí, Totalmente de acuerdo con el profesor Julio. Bueno, Max, Julio, muchas gracias por haber estado con Mucho nosotros gusto, en A Fondo. hombre. Muchas gracias. Muy bien, de esta invitación. manera llegamos al final del programa. Nos vemos nuevamente el próximo martes a las 9:30 de la noche en A Fondo por Teleantioquia, mi canal. Que tengan una feliz noche.